Hola de nuevo, mis hermanos. Vamos a seguir con nuestro tiempo de enseñanza, de predicación de la palabra de Dios. El tiempo que entendemos por las Escrituras tiene la primacía en nuestro tiempo de adoración. Escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra predicada del Señor. Por eso ruego que busquen en sus Biblias, por favor, la epístola que estamos estudiando, epístola de Santiago a los de las tribus de Judá que están en la diáspora. Santiago o Jacobo. Y acompáñenme en la lectura, por favor, del versículo 1 del capítulo 4 al versículo 7, del 1 al 7. Disculpen, del 1 al 10. Antes vamos a dirigirnos a Dios nuevamente en oración. Señor, es grato cantarte. Para nosotros una alegría recordar que ya pertenecemos a ti y tú eres nuestro también, Señor. Somos tuyos por la eternidad y esa es nuestra esperanza y consuelo. De lo contrario, ¿qué fuera de nosotros, Señor? Ay de aquel que pase la eternidad sin ti. Ay de aquel que se encuentre en enemistad contigo en tu juicio. Por eso te agradecemos por salvarnos, por ser nuestro mediador y por reconciliarnos con nuestro Dios, Creador y Salvador. En este momento rogamos tu asistencia y tu gracia para entender tu palabra, para escuchar tu palabra, para estar atentos. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, como hemos aprendido, sino hacedores de tu palabra. De manera que ahuyenta de nosotros el sueño, el cansancio, la fatiga, para que estemos involucrados en este tiempo de adoración todos juntos, Señor. Que en este tiempo de adoración sea para ti. Y la solemnidad y la disposición de nuestros corazones sean para ti solamente, Señor. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él los exaltará. La semana pasada nos persuadimos una vez más de la maldad que aún está en nuestros corazones. ¿Y cómo se manifiesta esa maldad que está en nuestros corazones? Solo basta echar un vistazo a todo lo que Santiago ha amonestado a estos hermanos y nos daremos cuenta, lo recordaremos. Pero al igual que ellos, nosotros hemos sido tan infieles y quizá más adúlteros de lo que fueron ellos. Ellos no tomaban las pruebas con gozo. Cuando necesitaban sabiduría no la pedían.
y cuando pedían, la pedían sin fe y eran como hombres de doble ánimo. Los ricos se querían pisar, querían tratar mal a los necesitados. Dentro de la iglesia se hacía acepción de personas. En algún momento ellos pensaron que Dios era el culpable de sus tentaciones. No eran hacedores de la palabra, no vivían la verdadera religión. Descuidaban a los huérfanos, no se negaban a sí mismos, no controlaban su lengua, no se guardaban sin mancha del mundo. Decían que tenían fe, pero no lo mostraban con sus obras. Su lengua era como una bestia indómita que hacía lo que le daba la gana. Con la misma lengua bendecían a Dios y maldecían a los hombres. La situación es bastante gris. Algunos querían ser maestros, pero no lo mostraban, no controlaban su lengua. Creían algunos ser sabios, pero no lo mostraban en con humildad, con mansa humildad, en mansedumbre, no lo mostraban así su sabiduría. Mostraban más bien que tenían una sabiduría terrenal porque estaban llenos de celos amargos y contención. Y a veces se jactaban de eso. Luego Santiago apela a su corazón y le dice: las guerras y los pleitos vienen de su propio corazón. Sus pasiones combaten en sus miembros, codician y matan, ardéis de envidia. De manera que las pasiones tenían que ver con las relaciones personales, las pasiones que seguían en los corazones de estas personas producían problemas interpersonales. También afectaba su vida de oración el dejarse llevar por las pasiones, como también tenía que ver con su amiguismo con el mundo. Y ahí es donde le dice: si te haces amigo de Dios, te constituyes enemigo del mundo. Ahora, si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Asimismo es. Y le da una acusación que resume todo aquello. ¿Cómo le dice? Adúlteros. Nosotros nos hemos identificado con todo eso. Hemos sido muy parecidos y hasta peor que los destinatarios a los que le escribe Santiago. Y debemos hacer esa amonestación nuestra. Ante ese telón negro y ante una muy posible frustración o desespero al ser persuadido de su maldad, Santiago les da esperanza y los coloca en perspectiva. Le muestra la luz al final del túnel, y esa luz es Dios y ¿qué? Y su gracia. Pero Él da mayor gracia. Por cuanto Dios ama a su pueblo y lo anhela celosamente, ante esta verdad y el telón oscuro, Dios dice: Dios da mayor gracia. Santiago dice: Él da mayor gracia. Podemos avanzar. Él le dice: podemos seguir adelante. Hay esperanza, hay perdón. El Señor da mayor gracia. Ante una mayor demanda, mayor gracia, decíamos. El Señor no nos demandará algo de lo cual Él mismo no se comprometa a asistirnos con su gracia. Y eso es algo que debemos entender y vimos la semana pasada. De modo que para volvernos a Dios de nuestra maldad, para regresar al Señor de todos esos pecados que hemos cometido, como nos lo dice Santiago, ¿qué debemos hacer? Es necesario apelar a su sublime gracia. Y decíamos, ¿cómo apelamos a su gracia? ¿Cómo aferrarnos a esa gracia? ¿Cómo podemos ser beneficiados de esa gracia? Es necesario entonces que reconozcamos nuestra maldad. Es necesario que entendamos que necesitamos de esa gracia, que reconozcamos todos esos pecados que hemos cometido y que reconozcamos que de verdad estamos mal. Debemos reconocerlo. Es necesario que de verdad reconozcamos que no podemos batallar solos. En fin, necesitamos ser
humildes. La humildad se expresa aquí como aquella dependencia a Dios, aquella necesidad de Dios, en contraste con la soberbia que rechaza y se levanta altaneramente en independencia y autosuficiencia. Dice el pasaje que vimos la semana pasada. Por esto dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos ser humildes. De manera que en general hablamos de la actitud que necesitamos para volvernos a Dios a la luz de su sublime gracia. Ser humildes. Necesitamos ser humildes. Debe haber un corazón humilde. Debe haber un reconocimiento de nuestra dependencia a Dios. Necesitamos. Dependemos de ti, Señor. Solo no podemos. Necesitamos ser humildes. Pero hay algo más que nos menciona Santiago aquí. Santiago nos enseña cómo se ve esa humildad en el creyente. Y empieza a ser un poco más específico con respecto a los pasos a seguir para reconciliarnos con Dios. ¿Qué paso debemos seguir para reconciliarnos con Dios? Bueno, recordemos su gracia, pero sobre todo necesitamos ser humildes. Y ahora nos dice cómo se ve esa humildad para reconciliarnos con Dios. ¿Cómo se hace palpable la humildad necesaria para beneficiarnos de la gracia de Dios? La Biblia dice, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se hace palpable la humildad? En nuestro sometimiento a Dios. Someteos pues a Dios. Hermanos, lo más importante del arrepentimiento es dejar lo que estabas haciendo y comenzar a obedecer a Dios. Lo más importante del arrepentimiento es dejar lo que estabas haciendo mal y comenzar a hacer o obedecer lo que Dios manda. Eso es lo más importante del arrepentimiento para volvernos al Señor. La misma figura que expresa Juan el Bautista: el que robaba no robe más. Jesús lo decía, el apóstol Pablo lo decía: arrepentíos, el que hacía mal ya no lo haga. Lo más importante del arrepentimiento es dejar lo que estaba haciendo y comenzar a obedecer a Dios. Ahora, cuando somos un poco más específicos y empezamos a estudiar estas palabras un poco, cuando Santiago dice someterse o someteos, tiene que ver con obedecer. Tiene que ver con obedecer. La palabra someteos describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro. Someteos describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia. Eso es someterse. Ponerse bajo la autoridad de otro voluntariamente para mostrarle respeto y obediencia. Un comentarista menciona que tal vez estos hermanos pensaban que habían estado sirviendo a Dios, pero la verdad no era esa. Y Santiago les dice: cambien pues sometiéndose a Él, a Dios. Someteos, dice. Es también como el buen soldado que se pone en completa sujeción a su capitán. Eso es someterse. Un soldado que se pone en completa sujeción a su capitán. Es esa disposición donde se trata de dejar de seguir tu propio camino, tus propios criterios y sujetarte a la voluntad de Dios con agrado, voluntariamente y sin vacilación. Someterse. Claro está, esto incluye una buena percepción y sujeción a la palabra de Dios, a la providencia de Dios. Inclusive incluye el sometimiento a Dios, sujetarse a los medios que Dios ha establecido y a las autoridades que Dios ha establecido, porque es Él quien las ha establecido. Someterse.
¿Van conmigo? Una persona humilde rendirá lealtad total a Dios, obedecerá sus mandatos y seguirá su dirección soberana. Por eso decimos que la humildad se hace palpable en un sometimiento a Dios. Una persona humilde rendirá lealtad total a Dios, obedecerá sus mandatos y seguirá su dirección soberana. Quiere decir que aquel que no se sujeta totalmente a Dios es un orgulloso, sí. ¿Es un soberbio? Sí. Claro que sí. Una buena pregunta sería, bueno, pastor, yo estoy aquí el domingo y estoy escuchando la palabra de Dios y me congrego. ¿Cómo sé yo que no me estoy sometiendo a Dios? ¿Que no estoy siendo humilde? ¿Cómo sé yo eso? Bueno, yo pudiese decir que tú sabes cuando ni siquiera le consideras en tus decisiones y en tu diario vivir. Cuando ni siquiera le consideras en tus decisiones y en tu diario vivir. No te estás sometiendo a Dios cuando no es frecuente en ti la pregunta de ¿qué quieres Dios que haga en este caso? ¿Está bien esto que estoy haciendo, Señor? ¿Qué está siendo más influyente en mí? ¿Mis pasiones, el mundo o la palabra de Dios? ¿Qué estoy prefiriendo? Cuando ni siquiera nos hacemos esas preguntas y nos sentamos a cuestionar a nosotros mismos, así sea lo que nos parezca común de nuestro diario vivir, quiere decir que no estamos pensando en estar en sujeción, sometidos a Dios. Eso es una de las maneras. Eso es una de las maneras. Otra manera es evaluar tus actividades diarias, tus horarios, tus relaciones, tu trabajo, tus tiempos de ocio, la manera como haces las cosas. La manera como haces las cosas que tienen que ver directamente con Dios. ¿La haces con agrado? Y preguntarnos, al evaluar todas esas cosas, ¿estamos sometidos a Dios en todo lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos disfrutando más? ¿Qué tiempo dedicamos para reflexionar y deleitarnos en Dios? ¿Acaso usamos siquiera cuando vas caminando en el bus para meditar en tu Señor, buscando hacer su voluntad? Estamos organizándonos de tal manera que en nuestro trabajo, que en nuestros tiempos libres y en nuestras relaciones estemos sometidos a Dios. ¿Está sucediendo eso con nuestra vida? Así, haciéndote esas preguntas y evaluando eso, podrás tú pensar y examinar si te estás sometiendo a Dios. Si estás siendo humilde o estás yéndote tras tus soberbias, tras tu orgullo, independiente. Recordemos brevemente el contexto. Pregunto, ¿estaban estos hermanos sometiéndose humildemente a Dios? No, de hecho estaban haciendo todo lo contrario al dejarse dominar por sus pasiones, por su lengua, por la sabiduría terrenal, por el amiguismo con el mundo. Estaban siendo soberbios, no estaban siendo humildes, no estaban sometidos a Dios, sino más bien a sus pasiones. Sus pasiones los tenían sometidos a ellos. No estaban sometiéndose a Dios humildemente. Al contrario, estaban haciendo lo que querían. Hermano, ¿tú estás haciendo lo que quieres? Independiente de Dios. Independizándote de Dios en tu caminar. Bajo criterios personales y bajo cosas personales. Estos hermanos definitivamente no estaban siendo humildes, pues no estaban siendo obedientes a Dios. Y creo que lo mismo pasa con nosotros. Y algo muy interesante que debemos reflexionar es que Santiago apela mucho al conocimiento que ellos tenían. Sí, ellos tenían un conocimiento de Dios y su palabra, y Santiago apela a eso. Ellos no eran ignorantes, ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, como nos pasa a nosotros. De hecho, Santiago dice cosas como, por ejemplo, en el capítulo 1, sabiendo
Dice capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, ellos entendían que la prueba de su fe producía paciencia. En otro lado dice, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando los amonesta acerca de la parcialidad, ¿no sabéis? Le dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, lo dice más adelante, pero esto dice, no oprimen ellos, no blasfeman ellos. Son preguntas que dan a entender que ellos sabían que eso estaba pasando y que sabían qué es lo que debían hacer. Ellos no eran ignorantes. Ellos sabían cómo someterse a la voluntad de Dios, no era algo nuevo. Por eso es que Santiago nos da mayor detalle, simplemente dice, sométanse a Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso pasa con nosotros. Insisto, lo dije alguna vez, sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Sí, pastores, que yo sabía. No, es que el hermano me dijo eso, yo lo sé, pero es que yo no. Y nuestras pasiones son las que nos dirigen. No hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Entonces estalla el conflicto, las relaciones se deterioran, caemos más a fondo en nuestros pecados, nos endurecemos, nos apartamos. Pero todo eso sabiendo qué debemos hacer, teniendo la salida a nuestro alcance. No es por ignorante, no sabía. No, lo hacemos sabiendo qué podíamos haber hecho para prevenir al tal o cual otra cosa. No nos sometemos a Dios. Nos sometemos a nosotros mismos y nuestras pasiones son lo que nos dominan. Nos sometemos más bien a nuestras propias maneras de hacer las cosas. Es que yo creo que es así y no importa lo que diga este, no importa lo que diga lo otro, yo lo hago así, nada. Nos sometemos más bien a nuestras propias maneras de hacer las cosas y a lo que no nos humille o exponga. No, eso me va a humillar o me va a exponer, aunque sé que es la voluntad de Dios, mejor no lo hago así. Somos muy duros y soberbios. En vez de buscar la humildad para apelar a la gracia de Dios, nos resistimos a ella. ¿O no nos pasa? ¿Verdad? No se deja ver la humildad en un sometimiento a Dios, sino una soberbia al resistirnos a hacer lo que Dios nos demanda para darle gloria a Él. Hermanos, lo que Dios nos demanda hacer, pensar y seguir es para su gloria. Es para su gloria, para la exaltación de su nombre. Es por eso. En otras palabras, cuando no nos sometemos a Dios, cuando nos resistimos abiertamente a Dios, nos resistimos a darle gloria y honor. Y cometemos el pecado que describe Pablo en Romanos 1. No dieron gracia ni le dieron gloria a Dios, sino a la criatura. ¿Qué criatura? Nosotros. Nos resistimos a darle gloria a Dios. Cuando despreciamos sus mandatos, lo que Él nos dice, sus medios, sus autoridades, nosotros nos resistimos a darle, Señor, no te quiero dar gloria, prefiero darme gloria yo. Eso es lo que estamos diciendo. No nos sometemos a Dios. Y si no lo había visto así, hermano, es necesario que lo vea así, para que le ayude en la lucha con su pecado. Entonces pasamos a ser más influenciados por el pecado del otro que por la excelencia y la gracia de Dios. Pasamos a ser más influenciados por el pecado del otro que por la excelencia y la gracia de Dios. Se dice, no, es que me estorbó y cuando se portó así ya me cerró y no hice más nada. Y me cerré. No, es que no colaboró y como no colaboró, no, es que tu pecado me afectó y no hice más nada. Decimos así a cada rato. No, pero es que después me van a juzgar si yo hago eso. Si yo presento esa mi necesidad, esa mi problema, eso mi verdadera personalidad, me van a juzgar. Entonces no. Empezamos a actuar conforme al pecado de otros. Y usted agregue la frase que usted quiera, la que usted use. Eso es soberbia, mi hermano. Eso es soberbia, no humildad.
no un sometimiento a Dios. La humildad que se beneficia constantemente de la sublime gracia de Dios es aquella que procura con todas sus fuerzas someterse a Dios. Someterse a Dios. A pesar de lo que eso implique. Implica humillación y vergüenza. Bendita vergüenza que nos lleva a los pies de Cristo. Entonces, la actitud correcta para volvernos a Dios en su gracia es la humildad. Y esa humildad se deja ver en un sometimiento a Dios. ¿Ok? Es como aquel soldado que se somete a su autoridad, a su general, a su capitán. Un sometimiento voluntario para darle honra y gloria a aquel a quien nos sometemos. Eso es someterse a Dios. Ese es nuestro primer paso para volvernos a Dios. ¿Cuál es nuestro primer paso para volvernos a Dios? Someternos humildemente a su voluntad. Te arrepentiste de tu maldad, te diste cuenta, el Señor te da mayor gracia, entonces ese arrepentimiento se va a ver patentado en un humilde sometimiento a su voluntad. Dejaste de hacer lo malo y empiezas a hacer la voluntad de Dios. Así eso vaya en contra de mi orgullo, mi hermano. Así eso vaya en contra de mi imagen y mi estatus. Así eso vaya en contra de mi imagen y de mi estatus y de mi orgullo. ¿Ok? Así que yo te ruego, mi amado hermano, por favor, no sigas intentando en tus propias fuerzas y en tus maneras. Sujétate a Dios. Sé humilde, mi amado hermano, y descansa en la gracia del Señor. Descansa en eso. Ponte voluntariamente bajo la autoridad de Dios y deja que Él te guíe para respetarlo y para honrarlo a Él. Sométete a Dios. Sométete a Dios. No te resistas. Pero como segundo paso para volvernos a Dios, tenemos lo que nos dice este pasaje. ¿Cómo continúa? Someteos pues a Dios, punto y coma, resistid al diablo. Resistid al diablo. Ok, ¿cómo nos volvemos a Dios? Resistiendo al diablo, en segundo lugar. A la luz de esa humildad y de esa gracia que Dios nos da. Y otra vez Santiago menciona al diablo como un agente importante en esta cuestión. Santiago reconoce a Satanás como un agente importante en nuestras actitudes pecaminosas, ¿ok? El diablo es una persona y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Básicamente lo que hace Santiago acá es reconocer que el diablo está detrás de todo aquello que nos aleja de Dios y que nos impide someternos a Dios. Vea la argumentación de Santiago. Lo que está diciendo es que el diablo está detrás de todo aquello que no nos deja someternos a Dios y que nos aleja de Dios. ¿Quién está detrás de eso? El diablo, el enemigo. Dice alguien, porque el diablo es la fuente final de la tentación. El diablo es la fuente final de la tentación. Nuestro Señor Jesús habló del diablo como el príncipe de este mundo que va a ser echado afuera. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Quién domina todo ese sistema corrupto? El diablo, Satanás, lo domina. ¿Es en serio? Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién era ese tentador? El diablo. Se califica como el tentador. No que tienta de vez en cuando, sino que es el tentador. Y hermanos, es duro. Pónganse a reflexionar. Es dura esta expresión nuevamente de Santiago.
Porque dice, sométete a Dios y resiste al diablo. Pone a dos partes. Una la que debe someterte y otra que debe resistir. Que son dos partes que existen, que son verdad y que interactúan. Sométete a Dios y resiste al diablo. Es que Santiago está diciendo claramente que cuando no nos sometemos a Dios, aún teniendo la información correcta, que es el caso general nuestro, estamos prefiriendo literalmente al diablo y sometiéndonos al diablo antes que a Dios. Quizás usted veía su pecado como que simplemente alimentó su concupiscencia, sus deseos, y no es algo tan grave como decir, preferí someterme al diablo. Quizás usted lo vea así, simple y sencillo, pero Santiago está diciendo precisamente que cuando usted no se somete a Dios, se somete a otro, y ese es el diablo. Hermanos, muchas veces estamos jugando en el bando incorrecto. Estamos dándole no solo cabida al diablo, sino un lugar privilegiado y preponderante en nuestra vida. Cuando alimentamos constantemente nuestras pasiones. Porque sencillamente para Dios no hay matices en este asunto. O te sometes a Dios o te sometes al diablo. Así como dice en 1 de Juan, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo y punto. No hay matices. Y pensando en nuestras pasiones, debemos reconocer que el orgullo y la envidia son cosas diabólicas. Entonces, vemos algo diabólico como una gente vestida con la cosa por aquí, matando un animal, en una estrella, en una cosa, con cacho atrás, una imagen. ¡Qué diabólico, qué susto! No, mi hermano. Cuando usted alimenta su orgullo y se da cuenta y sabe que está yendo detrás de su orgullo y no dice nada, se calla y alimenta su envidia, está teniendo actitudes diabólicas, satánicas. No está resistiendo al diablo. El diablo mismo está detrás de todas estas cosas. ¿Se imagina a quién está modelando usted cuando se resiste a Dios en vez de someterse a Él? ¿A quién está modelando? ¿A quién está reflejando? ¿A Cristo? No, está reflejando el mismo Satanás. ¿Puede percibir lo horroroso de no someterse a Dios, de no ser humildes, de no apelar a su gracia? ¿Ve lo horroroso que es seguir a Satanás? ¿Someternos a Él como autoridad? ¡Wow! Hermanos, esto es grave. No lo veas ya como una cosa pequeña. No, Santiago quiere ver que cuando nosotros pecamos directamente contra Dios primeramente, y la ofensa va contra Él. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. El salmista decía, Señor, contra ti he pecado, y se acostó con Betsabé. Pero contra Dios primeramente, dice él, que pecó. Y al entender eso, tú debes entender que cuando pecas, no obedeces a Dios, obedeces al tentador, al mentiroso, a Satanás. Y estás reflejando más bien el carácter de Satanás, del enemigo de Dios, y no de Dios. Eso es grave. Por eso es que nuestro pecado debe hacernos llorar y entristecernos, como dice más abajo. Aflíjanse. Es grave. Tenemos entonces, someteos a Dios como el buen soldado que se pone en completa sujeción a su capitán. Pero nos dice, resiste al diablo. Resiste al diablo. ¿Qué es resistir? ¿Cómo me resisto a Satanás? ¿Cómo lo hago? ¿No se ha preguntado? Santiago, ¿qué nos dice? ¿Cómo me resisto? Y la respuesta es sencillísima. Pero déjeme abarcar algo amplio para darle esa respuesta. Cuando habla de resistencia, se refiere a mantener una posición firme en contra. Mantener una posición firme en contra. ¿Ok? Es oponerse con fuerza a algo. Esa es la palabra, o lo que comunica esa palabra. Oponerse con fuerza a algo, mantener una posición firme en contra. Dándole un poquito más de interpretación.
es negarse a escuchar el llamado del deseo y de nuestras pasiones. Me están llamando mis pasiones, mis deseos me están seduciendo, bueno, me niego a escucharlo. Eso es resistirse. Es decir, que cuando tus pasiones te lleven a un lugar indebido, resiste, oponte a ello. Cuando los deseos te llamen, resiste, oponte a ello, firmemente, con fuerza. Otra traducción admisible para la palabra que aquí traduce como resistir es rebelarse. Interesante. Rebelarse. Rebelarse abiertamente. Es decir, Santiago les dice, rebélate abiertamente contra Satanás y sus tentaciones. Pero para rebelarse abiertamente contra Satanás y sus tentaciones, tenemos que estar en desacuerdo con él. En desacuerdo con él. Y permítanme darle esta figura para ampliar la idea. No se trata solo de resistir, no se trata solo de resistir a los embates de Satanás, como aquel que está en una posición de defensa simplemente resistiendo golpes. No se trata solamente de eso, ¿ok? Se trata también de estar en contra de con fuerza. Por eso tiene una connotación de rebelarse. No solamente te resisto así. Es más o menos la imagen. No solamente es algo pasivo, es algo que yo estoy entendido de tus debilidades y me resisto con fuerza porque sé que puedo vencer. Ese es el punto. Yo podría decirte, entonces, mi amado hermano, con estas reflexiones de someterte y resistir, recuerda a qué equipo perteneces y rebélate contra el bando con el cual tú has estado coqueteando. ¿Has estado coqueteando con el bando de Satanás? Sí, ¿verdad? A mí me pasa. Entonces vamos a rebelarnos contra eso. Y de rebelión, vemos fácil una rebelión como alguien que está anárquico contra una causa o contra alguien. Y está rebelado, como decimos nosotros. Bueno, haz eso mismo, pero con Satanás. Rebélate. Anarquía contra Satanás. En ese sentido. Pero para oponerte con fuerza a algo, mi amado hermano, debes reconocerlo. Si tú no sabes de esa persona, de ese algo, si no lo reconoces, no vas a oponerte con fuerza. ¿Ok? No vas a oponerte con fuerza. Debes reconocerlo. Debes saber que está ahí. Debes identificarlo. ¿Ok? Debes identificar a esa persona a la cual quieres resistir. Un conocimiento del enemigo, apercibirnos de que el enemigo está presente, identificarlo, nos advierte y persuade. Nos lleva a plantarnos una estrategia adecuada para hacerle frente. Es decir, cuando tú quieras mentir o tratar mal a tu hermano, reconoce que Satanás está detrás de eso. Y reconociéndolo podrás hacerle frente. Identifica al enemigo. Jesús y Pedro. Mateo 16, 21, 22, 23 y 24 y 25. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús empezó a advertir eso a sus discípulos. Pedro lo llevó aparte. Imagínense la escena. Yo, chico, ven acá, vale, tú, vamos a hablar tú y yo nada más. Y comenzó a reprenderlo, dice. De ninguna manera, Señor. Esto no te suceda jamás, le dijo Pedro a Jesús. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Pedro. Él identificó rápidamente, aléjate de mí, Satanás. Quien está detrás de esas actitudes y de esa propuesta es el mismo diablo. Aléjate de mí, le dijo Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso fue una identificación clara. Y él se puso en eso. Tomemos su ejemplo. Después de eso,
A la luz de lo que Pedro había hecho, le dice Jesús. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, seguir el mismo camino que yo voy a sufrir. Y cuando alguien venga y le diga: no sufras tanto, no, pobrecito, no, que no te padezca tal cosa, no, que predique que es muy no predique que es muy peligroso, dile: aléjate de mí, Satanás, porque está resistiéndose a la voluntad de Dios. Eso es algo que debemos verlo, mis amados hermanos. Cristo entendió, como por un ejemplo, que el sufrimiento y su muerte era necesario. Y algunos creen y pretenden decir que el nuestro no. Por eso es que Cristo dice: si es que quiere ser mi discípulo, tiene que sufrir lo que yo sufrí. Es decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quiera salvar su vida, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Eso es lo que dice Cristo, versículo 25 del capítulo 16 de Mateo. Nos damos cuenta, debemos identificar al enemigo. Hermano, yo estoy seguro que si tú quieres hablarle mal a tu esposa, si tú estás harto de alguna situación y quieres contestarle mal a algún hermano, a tu mamá, si tú quieres, te dan ganas de hacer algo ilícito, y recuerdas que el diablo está detrás de eso, tu actitud va a ser diferente, porque el Espíritu Santo ha de moverte a honrar a Dios. Así que identifica al enemigo, entiende que no es algo suave, sencillo, ligero, es el diablo que está detrás de eso. Resístele. Además, y algo de suma importancia, es que Santiago nos asegura que cuando se le resiste, ¿qué hace el diablo? El muy cobarde ese. Él huye. Él puede amenazar con el desastre. No es que si no haces esto, las cosas van a... No, pero es que si no, las cosas van a... Pero es una mentira. Él puede amenazar con el desastre, pero es una mentira. Solo tiene poder el Satanás si se cree en él. El diablo huirá si tú te resistes. Es decir, cuando te rebelas contra él, cuando le reconoces y dices no. Y ese rebelarse implica es sometimiento a la voluntad de Dios, a Dios. Se usan las expresiones: ¿cómo me someto a Dios? Resistiéndome a Satanás. ¿Cómo me resisto a Satanás? Sometiéndome a Dios. Él huirá si nosotros le resistimos. El diablo no tiene poder, dice alguien. El diablo no tiene poder sobre nosotros, sino en la medida en que nosotros se lo permitamos. Si obramos bien, estamos sometidos a Dios. No podrá hacer nada contra nosotros y huirá. No podrá hacer nada contra nosotros y huirá. Otro dice: no temáis al diablo, dice. El diablo no puede otra cosa que causar miedo, pero es un miedo vano. No temáis y huirá lejos de vosotros. No puede dominar a los siervos de Dios, que ponen toda su esperanza en Dios. Puede combatir, pero no puede vencer. Si pues vosotros le resistís, huirá lejos de vosotros confundido. Puede combatir, pero no puede vencer, porque ya Cristo venció por nosotros. Tenemos esa victoria contada a nuestro favor. Todo lo que necesitamos fue ganado en la cruz. La perseverancia, la lucha contra el pecado, la capacidad de combatir a nuestra concupiscencia fue ganado en la cruz del Calvario. Y tenemos esa victoria. Dios nos ha dado la capacidad para vencer. No te dejes amedrentar por Satanás y sus embates. Él no puede vencer. Resiste y huirá lejos de vosotros confundidos. Eso es lo que nos enseña Santiago. Huir del diablo. Huir del diablo es acercarse a Dios. Huir del diablo es acercarse a Dios, el cual nos dará su gracia para poder resistir el mal. Dios nos dará su gracia. Y cuando tú te pones rebelde así con el diablo, no, yo quiero decir eso, pero no lo voy a decir, porque eso no agrada al Señor. Y así como te molesta con la persona, te molesta con el diablo, yo creo que es una buena actitud y un buen comienzo para apelar a la gracia de Dios. Es porque estás reconociendo que eso está mal y que quieres someterte a Dios, y que te molesta todo lo que implique no someterte a Dios. Pero te tiene que molestar.
te tiene que molestar. Ojo, pero no debemos subestimar las artimañas del diablo, porque es astuto. Él es astuto. El diablo no nos va a salir con cacho, con patas de chivo y peludo con los ojos rojos. Él no nos va a salir así. Él no nos va a salir así. Él se vestirá, como dice la palabra, de ángel de luz. Pero mis amados hermanos, Dios nos ha dado la capacidad, con la ayuda de su Espíritu Santo, de identificar las tentaciones. Pero debemos estar atentos. Debemos estar atentos y en sujeción constante a la palabra de Dios y usando los medios de gracia, y estaremos atentos para detectar las tentaciones y las artimañas del diablo. Porque es astuto. Es astuto. Todos nosotros sabemos que las tentaciones y mentiras de Satanás son muy seductoras. O a mí nada más que me seduce Satanás. Son muy seductoras. Y sentimos gran alivio cuando cesan en alguna medida esos dardos del diablo. Y qué bueno, estoy siendo tentado, Señor, te doy gracias. Y sentimos alivio. Qué bueno, gracias al Señor. Encontramos una satisfacción en que Dios nos aleje de la tentación. Como cristianos. O sea, no debería. Por eso oramos que no nos deje caer. No nos deje caer en tentación. Eso nos lo enseñó Cristo. Porque no es algo que nos debería agradar la tentación. No nos debería gustar. Las seducciones de este mundo debería eso mismo causar en nosotros un rechazo. Pero entonces allí cobra más fuerza el hecho de que resistamos al diablo y él huya de nosotros. Es una gran satisfacción y victoria no estar en una tentación constante, ¿o no? Qué bueno que no estemos en una tentación constante. Y eso lo alcanzamos precisamente sometiéndonos humildemente a Dios y apelando a su gracia. Pero reconociendo que el diablo anda como león rugiendo y yo resistiéndolo. Eso lo alcanzamos de esa manera, esa satisfacción, esa victoria de no estar en una tentación constante. El cristiano ha de estar contento y anhelar constantemente que Satanás huya. Ha de anhelar al cristiano tener victoria sobre Satanás. Lo debe anhelar. Esa afirmación que nos da Santiago de que el diablo va a huir de nosotros si le resistimos debería ser un gran estímulo. Podemos entonces en Cristo hacer retroceder al mismo diablo sometiéndonos a Dios. Podemos hacer retroceder al mismo diablo sometiéndonos a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué buena noticia. Qué buena noticia. Podemos gozar de momentos de paz a los pies de Cristo. Sí, podemos gozar de esos momentos de paz a los pies de Cristo. Podemos gozar de plenitud estando voluntariamente sujetos a Dios en humildad. Podemos gozar de eso, mi amado hermano. Podemos vencer. Él da mayor gracia. Podemos vencer. Hermanos, podemos vencer. Él huirá de vosotros si le resistimos y nos sometemos a Dios. Amén. Entonces, mientras que someterse es alinearse bajo el mando de otro, hacer la voluntad de otro, y en este caso es Dios, resistir es rebelarse, oponerse firmemente a la autoridad de otro, no hacer la voluntad de aquel, en este caso, el diablo. Solo sometiéndonos a Dios podremos resistir al diablo. Solo sometiéndonos a Dios. Trabajando en eso, organizándonos. ¿Cuánto planificas para tu trabajo? Para tus quehaceres, para tu hogar, ama de casa, para tus estudios, joven. Bueno, planifica también para darle una pelita al diablo. Él va a huir porque Cristo venció. Hemos dicho que hemos adulterado, que Él nos anhela celosamente, pero que ante
telón negro de pecados que hemos cometido, el Señor da mayor gracia. Y debemos entonces, con la actitud correcta, acercarnos a Él, volvernos a Él. Y esa actitud correcta es la humildad, no la soberbia, la humildad para apelar a su gracia. Y esa humildad se va a ver palpable en un sometimiento voluntario, humilde y gozoso a la voluntad de Dios. Y también en una resistencia al diablo, porque Dios promete que Él huirá de nosotros. Así pasó una vez con nuestro Señor. Así pasó una vez con nuestro Señor. Son verdades que debemos meditar en nuestros corazones y no dejarnos engañar por Satanás. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Haciéndolo un poco más aplicativo. ¿Cómo me someto? Bueno, apártate de las cosas que ya Santiago nos ha mencionado, las cosas que no nos identifican con la fe que proclamamos, ¿ok? Si decimos que somos cristianos, que Cristo es nuestro Señor, bueno, apártate de todo lo que ya Santiago nos ha dicho que nos apartemos. Haz como Santiago nos dice que hagamos en nuestra carta. Es decir, práctico. Repasa todo lo que hemos visto hasta ahora, con una lectura, porque ya lo hemos visto, repásalo. Ahora con una lectura mejor informada y reflexiona en cómo has sido obediente tú. Examínate. Eso implica, o eso quiere decir, que debemos permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo me someto? Permaneciendo en la palabra de Dios. Toma un tiempo de reflexión bíblica y organízate. Planifícate para aplicarlo. Yo generalmente lo tomo en la noche y de madrugada. Pero organízate. Tú también puedes hacerlo en cualquier momento. Planifícate para aplicarlo. Y estás mostrando entonces un sometimiento a la voluntad de Dios. Quieres agradarle. Pregúntate también, ¿qué tan humilde has sido en reconocer tus limitaciones, tus pecados? ¿Buscas ayuda? Pregúntate si has sido lo suficientemente humilde como para acudir a la gracia de Dios, para que te impulse a salir de ese estado frío, seco e indolente en el que podemos estar. Así te estarías sometiendo a Dios. Otra cosa importante es pensar en cómo estás respondiendo a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. ¿Cómo te estás sometiendo? Dios enseña en su palabra que quien resiste a la autoridad, a Él resiste. Entonces pregúntate, ¿cómo me estoy conduciendo con mis padres? ¿Cómo me estoy conduciendo con mis jefes, con mis líderes espirituales? ¿Hago caso? ¿Escucho? ¿Acaso estoy usando esas autoridades según el orden que Dios ha puesto para darle gloria a Él y luchar contra mi pecado? ¿Las estoy usando bien? ¿Acaso estoy sometiéndome a Dios, sometiéndome sanamente a las autoridades que Dios me ha dado? Una manera de someterte a Dios. Se nos manda que nos sometamos a Dios, no a cualquier persona, importante. Dios es la persona más confiable que jamás existirá. Es soberano, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Tiene todas las perfecciones. Él es la perfección. De manera que nuestra actitud para someternos a Él debe ser fácil. ¿Por qué? Hermanos, es confiable. Es lo mejor. Lo que sea que Él diga y que me mande a hacer, así sea que muera decapitado, es lo mejor. Venlo de esa manera. Nuestros padres fallan, nuestros jefes fallan, nuestros pastores fallan, pero Él no. Venlo desde ese punto. Es a Dios que nos manda Santiago a someternos. ¿Cómo nos sometemos voluntariamente al señorío de Dios en nuestra vida? O mejor dicho, ¿cómo no someternos al señorío voluntario de Dios en nuestra vida? ¿Cómo no? Así que no te dejes ganar por tus concupiscencias, que te dicen constantemente
que no es lo mejor seguir la dirección que Dios te ha dicho en su palabra para afrontar tu pecado. Resístete a eso. No te dejes ganar por tus concupiscencias. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, mi amado hermano, mi amado amigo, lo mejor que podemos hacer es someternos a Dios. Eso es lo mejor, sujetarnos a Dios. En vez de someterte al diablo, sométete a Dios, resiste a Satanás. Y allí entro en lo otro. ¿Cómo resisto a Satanás? De una manera más práctica. Yo creo que orando. La Nueva Versión Internacional en Mateo 6:13 dice: y no nos dejes caer en, sino líbranos ¿de quién? Del maligno. En el griego la mejor traducción es maligno. Entonces líbranos ¿de quién? ¿Cómo podemos hacerlo? Jesús nos lo enseñó ya orando. Ora que el Señor te libre de la tentación y del maligno. No nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Oración. ¿Quieres ser librado del diablo de verdad? Eso es una pregunta que debemos hacernos también. ¿Quieres ser librado del diablo verdaderamente? ¿Somos sinceros cuando oramos, Señor, líbranos del mal? Esa oración que Jesús nos enseñó. ¿Somos sinceros cuando oramos así? Pero también podemos vencer a Satanás, resistirnos a él, permaneciendo en la palabra de Dios, estudiando, meditándola, reflexionándola. Quizás aprendiste un versículo toda esa semana, pero eso estuvo como un chicle que tuvo una semana en tu boca, sacándolo y pensando y reflexionando y viendo cómo puedes agradar a Dios con eso. Permaneciendo en la palabra de Dios. Primera de Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Permaneciendo en la palabra de Dios. Son fuertes. Son fuertes porque permanecen en la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los jóvenes, dice. Pero también nos resistimos a Satanás siendo sobrios y velando. ¿Sí? Siendo sobrios y velando. Primero de Pedro 5:8-9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando al cual que resistir. Otra vez, firme en qué, en la fe, sabiendo que los mismos, vuelve a ser la connotación de padecimiento, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nada más eres tú el que está sufriendo, le está diciendo Pedro. No eres tú nada más. Pero debemos velar y orar, ¿ok? Velar y orar. Estar atentos, ¿ok? En cualquier circunstancia. ¿Será que en esto, Satanás, ¿será que Satanás me está tentando acá? ¿Será que cuando tengo mis deseos, porque tenemos la información correcta, podemos decir, oye, esto no es del Señor, el diablo está detrás de esto, mis concupiscencias están detrás de esto? Bueno, velando y siendo sobrios. ¿Qué es sobriedad? ¿Qué es el contraste de sobriedad? ¿Qué es lo opuesto? Embriaguez. ¿Y qué implica la embriaguez? Perder dominio, estar embotado de cosas, de muchas cosas que nos embriagan y nos hace perder la razón y el sentido y el control. Entonces, sé sobrio, es decir, no te embriagues de las pasiones de este mundo, de los principios, los criterios, los caminos de este mundo, para que seas sobrio. Y mientras más sobrio seas, podrás entonces tener más discernimiento para identificar las situaciones. Sé sobrio, no te embotes, no te embriagues de lo que ofrece este mundo, de lo que ofrece Satanás. No te embriagues de tus propias pasiones, dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. Sé sobrios y velando, no podemos resistir al diablo. Resistid firmes en la fe. Y, para terminar, identificándolo en medio de la tentación. Y haz como el Señor Jesús hizo, no solamente en el caso de Pedro, sino también en el caso de aquel momento cuando estaba en el desierto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cómo le respondió Cristo? También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Cristo? Vete, Satanás. Hizo resistencia. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Lo dejó. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Eso fue lo que pasó con Cristo. ¿A qué se sometió Cristo? A Dios, a su palabra. Por eso que debemos estar sobrios, velando, con discernimiento, orar humildemente, pedir sabiduría a Dios para discernir cuando aún el enemigo pretende usar la misma Biblia para hacernos pecar y deshonrar a Dios. Así que, mi amado hermano, sigue el ejemplo de Cristo. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Entiende que es mucho mejor, es más glorioso. Y la manera de volverte al Señor es sometiéndote a Dios, sometiéndote a Él y resistiendo al diablo. Y qué bueno que nos promete que Él huirá a nosotros cuando nosotros le resistamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos ha dado de escuchar tu palabra. Rogamos, bendiga profundamente tu palabra en nuestros corazones y nos ayudes a ser fieles a ti. Y sabemos que hemos pecado mucho, Señor. Yo soy uno de ellos y me entristece mucho ser desarmado de esa manera. Pero ayúdame a ser humilde, ayúdanos a ser humilde, a apelar a tu gracia, a someternos a ti y a resistir al diablo, porque jugamos para tu equipo, te pertenecemos a ti como cantamos, Jesús. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Ayúdanos pues, Jesús. Llévanos con tu paz, llévanos con tu ayuda a nuestros hogares, a nuestros trabajos y ayúdanos a planificarnos para honrarte. En tu nombre oramos, Jesús, quien venció por nosotros.